desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Como todos los martes, columna de literatura, y hoy vamos a recibir, por supuesto, la que es encargada de hacer esta columna a María García Marichal. ¿Cómo está, María? Muy bien, Carlos, feliz de estar acá. Audiencia, muy buenos días. Un gusto que esté con nosotros, Lo mismo, María. un Siempre es un placer tener esta columna y charlar un rato y conocer distintos autores. Claro, autores, épocas, lugares, libros. Uf, es un universo. Son universos. Sí, se habrá, ¿no? Mucho, hay tanto que a veces para elegir es tan difícil. Y sí, me porque imagino. claro, además la idea es leerlos. Porque la idea es leerlos, poder investigar acerca de ellos. Y hay tanto que te supera, pero es maravilloso. Es como sumergirse en, por supuesto. en un océano de escritores y de libros. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, 091 99 1210, 091 99 1210, más 598 si estás fuera del país. Saludito a todos los que nos ven afuera del país también. Y bueno, si querés seguirnos, lo puedes hacer a través de las distintas redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde colgamos los distintos contenidos. Y compartan los distintos contenidos que estamos haciendo, que siempre es bueno para que la gente también pueda conocerlos. Bueno, María, a ver, ¿a dónde vamos hoy? Hoy vamos a viajar lejos, pero lejos. Depende por dónde vayamos. Bueno, depende. Bueno, sí, más o menos lo mismo. Pero es más o menos lo mismo, porque menos. Son nuestros antípodas. Sí. Me encantaba decir esa palabra a mis alumnos cuando eran chiquitos. ¿Saben lo que son los antípodas? Vamos a hablar de un escritor japonés. Que vive, que está saludable, que es un gran escritor y que se llama Hakuri Murakami y que tal vez algunos de nuestros... Me gusta mucho el anime, me gusta mucho el cine japonés. Ya lo sé. Es muy bueno. Ahora descubrí una serie nueva que ya me vi toda la serie. Ya te la viste toda. Hacé maratón. Es Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Qué buena ¿Cómo anime, se llama la serie? Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Mira. Cazadores de demonios. Cazadores muy buena. Mira qué lindo. Sangrienta, pero muy buena. Sí, es lo que a veces me dice mi hijo Facundo. Dice, mamá, no te va a gustar mucho, pero si vos vieras qué buena que está. Muy buena, yo se la recomiendo. Bueno, si te digo que este señor es descendiente de samuráis, ¿vos qué me decís? Bueno. Es descendiente directo de samuráis. Sí, no. Y entonces, no se sacrificó, ¿no? No. Y no es como Yukio Mishima, porque Yukio Mishima tenía toda una serie de delirios. Sí, es verdad que lo vimos. Claro que lo trabajamos acá. No. Este señor es un señor sumamente capaz, inteligente y además es muy occidental. Su literatura es muy occidental. Cosa que se le ha criticado. Cosa que se le ha criticado, pero vamos a conocerlo un poco mejor. Se llama Hakuri Murakami y como te decía, su apellido está originado de varios clanes samuráis, por lo tanto es descendiente directo de samuráis. Es escritor y traductor, autor de novelas, relatos y ensayos. Nació el 12 de enero de 1949 en la ciudad de Kioto, que es una enorme ciudad japonesa que pertenece a la megalópolis Tokio Kobe, Kioto. Tiene 73 años, es un hombre extremadamente saludable, muy deportista. Vive y está muy bien. Además hace deporte, es un tipo con una capacidad impresionante. Después te voy a contar. La disciplina japonesa. Es que es muy disciplinado, un tipo muy disciplinado, un escritorazo que realmente tiene un impacto
muy grande en los lectores de todo el mundo y hoy en día vuelve a estar muy en la palestra porque ha sido además nominado para el Premio Nobel de Literatura varias veces. Entonces es muy leído. Y como es muy occidental su literatura, es muy leído en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces, muy conocido. Hakuri Murakami. La obra de Hakuri Murakami está influenciada principalmente por el surrealismo. Es decir, que la corriente surrealista, que en su momento fue de vanguardia en el siglo XX, que hoy en día muchos escritores y muchos pintores y escultores trabajan, es la corriente con la que más se siente cómodo este gran autor japonés. Su obra ha sido traducida a 50 idiomas. Así que vos imagínate si será leído. Es sumamente exitoso, muy célebre. Pero quiero aclarar, más allá de lo que se vende de Hakuri Murakami, es un gran escritor, galardonado, pero además muy aplaudido por la crítica. Yo sé que la crítica es muy subjetiva, siempre lo hablamos vos y yo. La crítica es subjetiva y te tiene que gustar o no gustar. Pero es un hombre muy respetado como escritor. Más allá de que vende muchísimo. Es un gran vendedor. Pero más allá del marketing, él es un gran escritor y aplaudido por quienes saben de literatura y de literatura actual, del siglo XXI. La mayor parte de la vida de Hakuri Murakami vivió en Hyogo, que es un territorio mucho más pequeño, ¿no? Lejos de la megalópolis. Su padre fue educado en la doctrina budista por su abuelo. Su abuelo era sacerdote budista. Y la mamá de Hakuri Murakami era vendedora, tenía un comercio en Osaka, que es otra de las grandes ciudades, un puerto, que forma parte de la megalópolis Tokio-Kobe. Ustedes no olviden que Japón es un archipiélago, es un conjunto de islas, cuyas principales islas son Hokkaido, Kyushu, Shikoku, y la otra isla que en este momento no recuerdo. Son 4, más miles de islas pequeñas que la rodean, ¿no? Entonces, estamos hablando de un archipiélago, y para hacer una megalópolis en un archipiélago, lógicamente vos tenés que poblar prácticamente una gran parte de un territorio isleño. Bueno, la megalópolis Tokio-Kobe abarca todo esto que yo te estoy nombrando, incluyendo Osaka, Yokohama, etcétera, etcétera, del mar de Japón al Océano Pacífico, así que sí será grande. Me han contado que si vos sobrevolás esta inmensa unión de ciudades, pasás toda una noche viendo urbanismo, pasás toda una noche viendo luces, si la sobrevolás de noche. Así que imagínate. Sin embargo, él se crió en un área más pequeña. Su padre y su madre fueron profesores universitarios los dos. Significa que, más allá de su formación budista por parte de su padre, de que su madre era una mujer mucho más moderna, de que los dos tenían sus actividades, eran profesores. Entonces tuvo una plataforma académica muy importante en su hogar. De allí que le gustara muchísimo todo lo que era la cultura más globalizada a Murakami. Muy bien. Es un apasionado de la música occidental, sobre todo del jazz y del blues. La música atraviesa toda la obra de este autor. Mira. Toda la obra. Incluso desde muy jovencito, después que estudió el secundario y todo, y se inscribió en la universidad para hacer principalmente filosofía y letras, muchas veces se rateaba, digamos, ¿no? Se escapaba de la universidad para ir a los bares. No iba a los bares a beber alcohol, iba a los bares a tomar un refresco, a beber un café y a escuchar música. Iba a lo que se llama jazz bar y blues bar, que eran bares que hacían principalmente esta música con bandas en vivo, ¿no? Jazz y blues. Y eso lo apasionó desde siempre a Murakami. Tan es así que toda su obra transversalmente está, basada en esa música, en la música que él ama y que escucha y que representa y que es parte de su vida. Estudió literatura, como yo te decía, filosofía, estudió teatro griego y literatura griega principalmente en la Universidad de Waseda, en Soudai. Allí conoció a su esposa Yoko, con quien se casó y con quien decidieron no tener hijos. Tanto Yoko como Hakuri consideran que traer hijos al mundo en esta época es traerlos a un mundo peligroso, traerlos a un planeta peligroso, desde todos los puntos de vista. Y está muy marcado en Murakami, como en la mayor parte de los japoneses que tienen más de 60 años, la guerra y las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Eso marcó a la sociedad japonesa de esa época y lo acarrean, lo trasladan
hasta el día de hoy es que no es para menos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de millones de muertos. Entonces, no tiene fe en el futuro. Es bastante escéptico con respecto al futuro. ¿Se refleja en su obra? En su obra, en muchos aspectos de sus reflexiones se refleja. Ujú. Ese escepticismo con respecto a lo que puede pasar en un futuro. Pero su obra es hermosa. Es hermosa más allá del escepticismo con respecto al futuro que tiene. Juntos abrieron un bar que se llamó Peter Cat, el gato Pedro, ¿no? El gato Yeah. Peter, en Kokubunji, cerca de Tokio. Es un lugar, no olvidemos que estas ciudades tienen todas enormes áreas metropolitanas. Lo dirigieron desde 1971 a 1981. Y era un jazz bar. Es decir, permanentemente allí había orquestas de jazz, digamos, haciendo su música, y la gente iba a reunirse y a escuchar música. O sea, estaba en lo suyo. Sí, 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 sí. Era su pura felicidad, su vida en ese momento. Su novela, Norwegian Wood, que imagínate, estamos hablando de canciones de Beatles, fue un éxito total. Norwegian Wood, que no me acuerdo cómo está traducida al español, tiene otro nombre en español, pero tenía muchísimo que ver con la música de Beatles, a quienes adoraba Murakami. Después de publicar esta novela, vivió en Europa y en Estados Unidos. Por supuesto que allí se hizo un angloparlante completo. Es un hombre que escribe en japonés y en inglés. Y en 1995, después del terremoto de Kobe y después del ataque terrorista con gas sarin en el aeropuerto, volvió a Japón. Es decir, más allá de que es un hombre globalmente conocido en esta sociedad globalizada, él ama su tierra, su gente, su cultura. Entonces, después de esas terribles tragedias que vivió su país, se instaló en Japón, donde vive. Más allá de que muchas veces viaja a Estados Unidos y pasa meses, ¿no? Claro. Porque tiene su propiedad allí, pero la mayor parte de su tiempo lo vive en Japón. Y escribió, además, hay un libro de él que se llama Después del terremoto. Mira. Y escribió sobre el atentado con gas sarin. Toda su obra, decíamos, está atravesada por la música de Beatles, la música de las bandas de los años 60 y 70. Es considerada una literatura pop, pero es sumamente original porque tiene mucho humor. Hay un balance entre la realidad y el mundo onírico, o sea, entre lo que es real y lo que es el sueño, el dolor y el gozo, el escepticismo y la fe. Es decir, estamos hablando de un hombre que trabaja muchísimo a nivel de la reflexión. Y su trabajo es muy creativo. Es muy admirado por quienes aman la música. Muchísimos jóvenes lo están leyendo, por esa razón ha vuelto a estar en la palestra, ha vuelto a estar en la mesa de los más leídos. Es contemporáneo, ¿no? Sí, y vive, es un hombre relativamente joven, tiene 73 años y es un deportista. Es decir, estamos hablando de un hombre muy, muy vital. Y bueno, y la forma estética que tiene y la creación es muy admirada por quienes siguen una literatura japonesa que está occidentalizada, pero que representa el Japón del siglo XXI. Sí, sí. Entonces, es un autor japonés, con todas las de la ley. Más allá de la música, hoy estamos hablando de una sociedad globalizada. La música, el jazz y el blues es mundialmente conocido. Lo que no significa que no, digamos, que no haya indagado sobre sus mitos, sobre la música de su país, sobre sus etnias. Es un hombre sumamente estudioso. Es un deportista, te decía. Empezó a correr cuando tenía 33 años. Es decir, que no empezó siendo un chico joven. Tarde. Claro, porque yo a veces digo, yo corro desde que tengo 14. He pasado temporadas en las que no he corrido, por ejemplo. Pero él empezó a correr a los 33 y sigue haciendo... Y sigue corriendo. Sí, es como una especie de Forrest Gump japonés. Ha participado en maratones, en triatlones y hasta en una ultramaratón de 100 kilómetros que recorrió la isla mayor de Japón. La isla mayor de Japón es Hokkaido, la grande, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tipo que corrió 100 kilómetros. Sí. Es un gran deportista, además nada. Bueno, hace remo, es impresionante. Tiene un libro titulado ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Además tiene otro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Pero digo, correr para él es parte fundamental de su vida. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un grande de la escritura del siglo XX, del siglo XXI. Dentro de sus obras tenemos Escucha la canción del viento. Yo la traje hoy. Mirá. Esta obra justamente es su ópera prima, junto con Pinball. Él no quería que estas obras fueran traducidas a otros idiomas que no fuera al inglés. Las escribió en japonés, después las hizo traducir al inglés,
pero las considera como que no lo representan como escritor. Sin embargo, están muy, muy buenas, muy buenas. En la primera, son una continuación, ¿no? Es como una especie de díptico. En la primera, habla de un escritor joven, las vicisitudes que sufre ese joven escritor, lo que piensa acerca de la literatura, de lo que va a escribir. Él tiene un amigo que se llama el Rata, van a los bares a escuchar música con el Rata, una amiga a la que le falta un dedo, un escritor que después se suicida, que se llama Derek Hirschfield, y después continúa esa novela en otra que se llama Pinball, de la que yo voy a leer un fragmentito, en el cual este escritor ya perdió su amigo que digamos que se suicidó, y empieza a vivir una vida como escritor, mientras el Rata sigue pasando en los bares, ¿no? Entonces hay una especie de dicotomía allí de la vida misma del autor, de su amor a la música y de su propia creación. Después tenemos Kafka en la orilla, todo esto es narrativa. After Dark, después de la oscuridad. Tokyo Blues. Tokyo Blues es el título que se le dio justamente a Norwegian Wood, que es la canción de Beatles. Mira. Se la tradujo como Tokyo Blues. Dance, 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 después del terremoto. Sauce Ciego, Mujer Dormida, que es una colección de relatos que está muy buena y que yo la recomiendo. Sauce Ciego, Mujer Dormida. After Dark, que te mencionaba recién. Después tiene ensayos que dicen que están muy muy buenos, de muy alto nivel. Yo no he leído ninguno, pero los menciono. Underground, Retrato en Jazz, De qué hablo cuando hablo de correr, De qué hablo cuando hablo de escribir. Esos ensayos, dice que están muy buenos, muy buenos. Es un ensayo al final, De qué hablo cuando hablo de correr. ¿Puedo leerte un fragmento? Por supuesto. Estoy hablando de un fragmento de Pinball, que es la continuación de esta novela que escucha la canción del viento, en la cual este escritor ya ha perdido a su amigo, tiene a su amigo el Rata viviendo prácticamente su vida en los bares y continúa, digamos, su existencia y su desarrollo creativo. Yo sentía una pasión enfermiza por escuchar relatos sobre tierras desconocidas. Hubo un tiempo, hará 10 años ya, en que iba pidiéndole a la gente que me hablase de su pueblo natal o de la tierra donde se había criado. Al parecer, en aquella época, debían ser excepcionales las personas que escuchaban con agrado las historias de los otros, porque todo el mundo me las contaba con gran amabilidad y entusiasmo. Incluso había desconocidos que, tras haber oído hablar de mí en alguna parte, venían expresamente a contármelas. Como si arrojaran una piedra en el interior de un pozo seco, cada uno me relataba una historia distinta, y al acabar todos se iban igual de satisfechos. Algunos hablaban con alegría, otros con ira. Había buenos narradores y había relatos incomprensibles de principio a fin. Unas historias eran aburridas y otras tan tristes que hacían saltar las lágrimas. Había historias disparatadas, casi bromas. A pesar de ello, yo escuchaba atentamente con toda la seriedad que me permitía su destreza. No sé cuál podía ser la razón, pero todos querían desesperadamente comunicarle algo a alguien, o tal vez al mundo. A mí eso me recordaba a una caja de cartón llena de monos. Yo iba sacándolos, uno tras otro de la caja, les sacudía suavemente el polvo, les daba unos golpecitos en el culo y los soltaba en el prado. Ignoraba qué sería de ellos en el futuro. Seguro que acabarían sus días en algún lugar royendo bellotas. Al fin y al cabo, ese era su destino. En verdad, aquel trabajo ofrecía una recompensa muy pequeña por tamaño esfuerzo. Al mirar atrás, pienso que si aquel año se hubiera celebrado el concurso mundial del oidor más apasionado de historias ajenas, yo habría sido proclamado campeón. Y como premio, posiblemente me hubiera llevado una caja de fósforos de cocina. Entre mis contadores de historias había uno oriundo de Saturno y otro de Venus. Sus relatos eran impresionantes. En primer lugar, aquí va el de Saturno. Allí hace un frío espantoso, decía gimoteando. Solo de pensarlo me vuelvo loco. Tartamudeaba el narrador. ¿Viste la profunda metáfora, ¿no? Sí. De los monos en una caja? Comparándolos con los relatos. Es algo que los sacás de una caja, si alguien te los cuenta, y los dejás y los soltás. Él es tan escéptico que piensa que terminarán royendo bellotas por ahí en algún campo. Pero cómo son
elementos vivos. No son fotos, por ejemplo. Puedo haberlas comparado con fotos. Sí, claro. Las comparó con monos. Aquí fue un grande. Lo recomiendo de corazón. Hakuri Murakami. ¿Sigue escribiendo? Sí, por supuesto. Sigue escribiendo y es muy celebrado. Y es muy leído, principalmente por los jóvenes. Pero yo les recomiendo a todos, no importa qué edad tengan, que busquen a Hakuri Murakami. Porque a mí me encanta. Bueno, muy bien. Mirá la razón que doy, porque a mí me encanta. Sí. Bueno, has leído otra cosa, así que se acepta la recomendación. Muchas gracias, Carlos. Disculpe la audiencia. Y si muchos jóvenes ¿Qué, lo leen? por favor? No, sí, en realidad, vos sabés que a mí me gusta muchísimo leer. Y casi siempre he presentado autores que me encantan o que a vos te encantan. Pero también he presentado algunos que no me gustan tanto, pero que recomiendo porque hace a la cultura. Claro, obviamente. Y hace saber cómo escriben los escritores, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aparte hay que conocer cómo escriben otros también. Por ¿no? supuesto. Hace a saber cómo son los pueblos, cómo son las etnias, cómo son los grupos humanos, cómo es la cultura. Para criticarlos también. Y también para hacer una crítica. Me encanta. Yo siempre digo, ¿por qué no leerlos? Si la crítica, aunque sea una crítica mordaz, si la crítica hace a que la otra persona pueda mejorar o a que se comente en grupos, eso es bueno siempre. Por supuesto. Critiquemos. Totalmente. Talleres literarios, café literario. Muy bien. Nos acercamos al Día del Libro. No, y sí, ya estamos próximos al Día del Libro, falta poco. 2 semanitas estamos en el... ¿Qué te parece? Fantástico el Día del Libro. Mayo es un mes muy intenso para todos nosotros, sí. En los centros culturales de Progreso, de Cerrillos, de Las Piedras, de Montevideo ni hablar. Bueno, estamos manejando además hacer jornadas de lectura. Hay varias actividades. En el Centro Cultural Carlitos siguen estando los desayunos literarios, ya con cupos completos, porque por cuestión de espacio y de tiempos, porque además todos queremos leer las producciones, queremos indagar sobre autores, pero en el Centro Cultural José Nene Pérez de Progreso, los miércoles de 4 a 6 están Literatum, que es un taller que todavía tiene cupos, que está trabajando muy bien, Hay además en mi casa, el taller que llevamos adelante con Sandra del Río, que se llama El Jardín de la Palabra, tipo Ticlexis, El Jardín de la Palabra. Todavía tenemos un cupo que se puede cubrir. Pero además de eso, estamos armando grupos para el Día del Libro, de lecturas. Y vamos a tratar de difundir lo más que podamos, incluyendo en la radio, para que en Las Piedras, Cerrillos, Progreso, 18 de mayo, donde va a haber una actividad el 23, muy interesante, que después vamos a comentar más, para que la gente lea, elija lecturas y vaya con micrófono abierto, para que leamos todos y para que escuchemos. Así que va a haber un mayo muy intenso por esos lados. Yo espero que en Vergara y en toda esa área. Por supuesto, ahí en la biblioteca. Ay, qué lindo la biblioteca, qué precioso, que se junte la gente a leer. Por supuesto. Así que bueno, ya te di todas esas noticias. Bueno, tienen los teléfonos allí. Sí, tenemos los teléfonos, queda la información en pantalla y eso todo. Se pueden comunicar con Sandra del Río, que anda muy activa en su Instagram. Sí, mucho. Sandra del La Río. pueden buscar ahí. El Instagram de Sandra además es preciosísimo, es muy, muy divertido. Es divertido, es verdad. Es muy divertido. Bueno, nos reencontramos en el próximo capítulo. Por supuesto, un abrazo para vos, audiencia, un gran abrazo.